¿Qué tal amigos? Sean todos bienvenidos a mi canal Biblioteca de Vocaciones. Mi nombre es Germán y en el video del día de hoy te traigo por fin el análisis de una colección, sí, de las tantas que les estoy debiendo. Hace mucho tiempo que no hacemos análisis de colecciones. No tuve tiempo, la verdad. Son videos largos que exigen cierta preparación, pero bueno, ahora me puse las pilas con esto. Vamos a hacer los videos. Vamos a hablar de varias colecciones. Se viene una maratón de videos de colecciones, así que quédate en el canal porque se vienen varios, ¿eh? Hay muchos que están saliendo, sobre todo en México, en España también, así que vamos a empezar con este video la serie de unos cuantos que tengo preparados para ustedes. Y la colección de hoy nos lleva a hablar un poquito de historia y de biografías de mujeres, porque estamos presentando y analizando la colección Reinas y Rebeldes de RBA, que salió en España ya hace unos cuantos meses. Sé que estoy atrasado con esto, pero no importa. Vamos a ir poniéndonos al día, adelantando todas estas colecciones para que cuando salga una la tenga bastante rápido. Lo interesante es que tratándose de reinas y rebeldes me tomé la libertad de invitar a alguien para el video porque hoy me va a estar acompañando ni más ni menos que Daenerys Targaryen, una mujer terriblemente fuerte y poderosa que va a estar conmigo para poder hablar de estos videos. Bienvenida Daenerys. Sí, pero ¿por qué no me llamás con mi nombre completo? No, bueno Daenerys, en primer lugar no puedo porque no lo sé porque tu nombre es largo y cambia cada vez que haces una conquista, cambia. Entonces, entre que empiezo a hacer el video y lo termino, seguro que en el medio mataste a alguien y cambiaste el nombre. Entonces, no se puede. Además, tu nombre es tan largo que no hay tiempo, porque no sé si les dije, pero son 60 los tomos de esta colección de los que vamos a hablar. 60 mujeres, así que no tenemos tiempo que perder. Todo lo que tenga que ver con el material, con el análisis del libro, la parte física del libro, la vamos a hacer en un unboxing más adelante. Vamos a hablar del libro, de lo que hay adentro y vamos a dar nuestra opinión acerca del material del que está hecho el libro y te voy a contar todo en un unboxing más adelante. Ahora lo que vamos a hacer es analizar los títulos, es solamente los títulos de las 60 mujeres que componen esta colección, contando algunos aspectos de su vida, en qué época vivieron y fundamentalmente cuáles fueron los aportes que hicieron a la historia y por qué están en este lugar, creo yo, por qué ocupan un lugar en esta colección. El tomo número 1 lo tengo acá, es Cleopatra, es la primera mujer que aparece en esta colección. Ella vivió entre el año 51 a.C. y el 30 a.C., murió muy pero muy joven, como se dice, se suicida haciéndose morder por un áspid, por una serpiente, y tenía la particularidad de ser una faraona egipcia muy poderosa, pero de un Egipto que ya estaba en decadencia, a punto de ser conquistado por los romanos. Algo que no sabe mucha gente es que Cleopatra era de origen griego, era de la familia de los Ptolomeos y llegó a reinar justamente a este Egipto conquistado, primero por los griegos y luego por los romanos. Ella, para salvar a su pueblo de la conquista, hace una alianza con Julio César, que llega a Egipto justamente intentando afianzar su poder en Roma, que todavía no estaba del todo asentado. Ella tuvo, además de Julio César, como amante a Marco Antonio y llegó a casarse con su hermano en su momento. Algo que nos parece realmente horrible, ¿no, Daenerys? No, con el hermano no se puede casar, pero con el sobrino sí. No, Daenerys, en la civilización occidental no acostumbramos casarnos con nuestros sobrinos. ¿Por qué? ¿Y por qué no? Porque son nuestros sobrinos, hijos de nuestros hermanos. ¿Cómo podemos imaginar casarnos con nuestros sobrinos, nuestros primos? Pero si mi primo es lindo, no nos importa si es lindo o feo, o sea, son primos, nuestros padres son hermanos. A ver, no nos vamos a entender porque somos de mundos muy distintos. Yo voy a dejar a Daenerys por acá porque si no, no voy a poder completar este video. Así que le agradecemos su participación y vamos a la segunda mujer de la que tenemos que hablar, que es ni más ni menos que Isabel de Castilla, que también tengo el libro porque me los mandó Cristian. Gracias Cristian por apoyar el canal, por estos libros. El número 2. Después vamos a hacer justamente el unboxing de estos libros explicando bien cómo son por dentro. Ahora lo vamos a presentar solamente quiénes son estas mujeres. Isabel de Castilla vivió en la segunda mitad del siglo XV y se casó con Fernando de Aragón. Siendo Fernando justamente rey de Aragón y ella de Castilla, al casarse unifican ambos reinos. Estos reyes fueron partícipes de dos grandes momentos en la historia de España: la conquista de América y la toma de Granada. Mejor dicho, primero la toma de Granada por parte de los reyes con respecto a los moros, expulsión de los moros de España, la toma de toda la península, menos Portugal, y justamente la conquista de América. Su hija fue Juana la Loca, que tuvo a Carlos V, que a su vez tuvo a Felipe II, todos reyes de España en el momento de mayor poder de este país en toda la historia. Durante el reinado de Felipe II, justamente vendría a ser el bisnieto de los reyes, se unificaría toda la península porque durante un tiempo también reinaría sobre Portugal.
El tomo número 3 está dedicado a María Antonieta, esta famosísima reina, pero quizá no tan importante. En realidad es importante su lugar en la historia, pero ella en sí, como personaje, no es tan importante. Pues es una reina débil, muy jovencita, que asumió muy jovencita y completamente carente de todo tipo de atribuciones para gobernar. Ella era la esposa de Luis XVI, última reina, dijimos, del absolutismo, asesinada durante el Reino del Terror en la guillotina. A ella se le atribuye la tristemente frase que coman pasteles cuando le dijeron, señora, el pueblo no tiene pan, y ella le dijo, bueno, que coman pasteles. Bueno, dicen que esto desató la revolución, o fue una de las cosas que desató la revolución. La leyenda dice esto de esta reina, y bueno, es una reina muy famosa y no podía faltar, tiene película, todo, y bueno, también tiene su libro dentro de esta colección. El número 4 también es de una mujer española, Catalina de Aragón. Ella vivió al principio del siglo XVI, era la más joven de las hijas de los reyes católicos y también murió muy pero muy joven. Ella estuvo casada tanto con el príncipe Arturo como con Enrique VIII, ambos hijos de Enrique VII, todos de Inglaterra. Ella es la madre de María Tudor para una novela, la historia de esta gente. Bueno, de hecho hicieron serie. El tomo número 5 es complicado. Se trata de Lucrecia Borgia, una noble italiana de la cual se dicen un montón de cosas que no sabemos si son del todo ciertas. Ella vivió entre 1480 y 1519 y era la hija del Papa Alejandro VI. Como decimos, es una figura oscura, no se conoce mucho de ella, solo que se casó 3 veces y su vida da para una novela o serie. Alrededor de ella todo es leyenda, se dicen que era una mujer fatal, de estas mujeres fatales justamente conspiranoicas, y que generó o fue partícipe de varios asesinatos dentro de su familia, esta familia rara de esta época, bueno, de la que se dicen, repito, tantas cosas que no sabemos cuáles son ciertas y cuáles no. Interesante este quinto tomo, ¿no? Bueno, el sexto es la reina Victoria de Inglaterra. Ella vivió durante casi todo el siglo XIX, reinó muchísimos años, tiene justamente la regencia más larga hasta que llegó Isabel II, que la superó. A diferencia de Isabel II, esta mujer Victoria fue muchísimo más poderosa, realmente ostentó muchísimo, pero muchísimo poder. Fue la madre de Eduardo VII y emperatriz también de la India, además, bueno, de lo que fue todo el imperio inglés, que en el siglo XIX era enorme, ¿no? El tomo número 7 es Juana de Castilla, que es un eufemismo para Juana la Loca. Así se llamaba Juana la Loca, así le decían a la hija de Isabel, a la hija de Isabel y Fernando. Ella vivió entre el fin del siglo XV y casi la mitad primera del siglo XVI, y es la reina española después de la Reconquista, después de la Reconquista, justamente realizada por sus padres, y fue la madre de Carlos V, este importantísimo rey español del cual no va a hablar lógicamente esta colección porque es solo de mujeres, pero su hijo fue un importantísimo rey, el primer emperador del Sacro Imperio, como Carlos I. Carlos V era, el Carlos V de España era Carlos I del Sacro Imperio. El nieto de esta mujer, hijo de Carlos V, era Felipe II, del que ya hablamos cuando justamente nombramos a Isabel, este hombre que reinó por 50 años y que llegó a unificar la península ibérica porque durante un tiempo fue regente también de Portugal. Le decían la loca como si fuera la única loca, y locos hay muchos más. Incluso hay algunos que se van volviendo locos con el tiempo. El tomo número 8 es para la famosa Sisi, emperatriz austríaca conocida como Isabel de Baviera. Sisi vivió en el siglo XIX y en la época del Imperio Austríaco obviamente también fue gobernante y regente de Hungría. Se dice que esta mujer era extremadamente bella, sí, no te pongas celosa, Daenerys, y de hecho de Sisi se han hecho grandes películas y series e incluso libros, como algunos que tengo por acá y te voy a mostrar. Sisi y la serie de Sisi que publicó la Biblioteca Villiquen durante, bueno, la época de mis padres, hace ya décadas en Argentina. Yo acá tengo Sisi en la Isla de Madera y Sisi en Irlanda. Libros, películas y series y musicales sobre esta chica Sisi, de los cuales yo no vi ni leí ninguno, pero me gusta la canción del musical I Belong to Me. Te recomiendo que la escuches si la encontrás. El tomo número 9 es para Nefertiti, esta reina de Egipto que tuvo la oportunidad de regir sobre este país en un periodo de esplendor más grande del antiguo Egipto. Allá por el siglo XIV a.C., Nefertiti y su marido, Akenatón, que fue quien instauró el monoteísmo en una región que era politeísta, bueno, Akenatón en este siglo XIV a.C. genera el monoteísmo en Egipto. Esta es la época del nuevo imperio egipcio. Egipto dominaba absolutamente todo, así que el poder de esta reina Nefertiti era realmente enorme, muchísimo más grande que el de Cleopatra. El tomo número 10 es para Catalina la Grande, polaca,
emperatriz de Rusia del siglo XIX que tomó el poder por la fuerza de sus manos de su marido Pedro III, apoyada por el pueblo. Una mujer, esta sí, fue una reina guerrera. A diferencia de Pedro III, que no le daba mucha bolilla a la parte intelectual, ¿no? Rusia como que se estaba quedando atrás en Europa de la Ilustración. Bueno, Catalina va a incluir en Rusia los ideales de la Ilustración a través del llamado despotismo ilustrado. Ella llevó los ideales de los enciclopedistas a Rusia y se dice que era extremadamente culta, tanto como extremadamente cruel. El tomo número 11 es para Ana Bolena, reina de Inglaterra, consorte, siglo XVI, murió muy pero muy joven, era la esposa de Enrique VIII, una de las 6 esposas de Enrique VIII, y fue decapitada, se dice que por no darle un varón a Enrique VIII, que estaba buscando su sucesor y quería un nene. Enrique VIII ya había tenido antes una esposa, ella es la segunda, es la madre de Isabel I, es un periodo de enorme esplendor de una poderosísima Inglaterra. Ella fue acusada de adulterio, no se sabe muy bien qué fue lo que pasó, lo que sí se sabe es que ella fue decapitada y se dice que su fantasma aún ronda la torre en la que murió. El tomo número 12 es algo muy español. Está dedicado a Isabel II de España. Isabel II de España es una reina de la que yo, confieso, tuve que ir a buscar información para ver quién era. Es una reina del siglo XIX. El siglo XIX es un periodo no de esplendor en la historia de España. El esplendor es claramente el siglo XVI y XVII, pero esta reina Isabel segunda de España, hija de Fernando VII, es también importante en la historia, sobre todo para ilustrar un periodo de decadencia. Ella le tocó convivir en la época en la que España sufría la pérdida de todas las colonias latinoamericanas y una enorme disminución de poder. Ella luchó por el reinado de su tío Carlos María Isidro en un intento de tomar el poder, pero fue derrocada tras una revolución. Para el tomo número 13 nos vamos a la antigua Roma. Agripina. ¿Quién es Agripina? Fue la madre de Nerón, fue la esposa de Claudio y la hermana de Calígula. Ella no gobernaba, pero estaba en todas. Realmente fue una mujer muy pero muy poderosa, muy pero muy perspicaz y bueno, tiene su libro, su tomo en esta colección. Era descendiente de Marco Antonio y le tocó vivir en una época de esplendor del Imperio Romano, ¿no? De una época en donde estaba creciendo, no de esplendor, que fue un par de siglos después, pero estaba realmente creciendo, era muy poderosa Roma, el imperio se estaba asentando realmente y bueno, no más, su hijo era Nerón, así que ni más ni menos. Me olvidé de decir la fecha, es la primera mitad del siglo I. El número 14 está dedicado a Isabel I, esta poderosísima reina inglesa que ya nombramos cuando hablamos de Ana Bolena. Situándonos en el tiempo, estamos en el siglo XVI, segunda mitad del siglo XVI, es la hija de Ana Bolena y de Enrique VIII y es la última de los Tudor. Esta reina fue fundamental y acá a los que nos interesa la literatura, más allá de lo cruel que haya sido esta mujer, fue una esclavista, bueno, todo lo que se dice de ella, lo que se sabe, mejor dicho, de ella, fue fundamental en el apoyo al teatro. El teatro inglés, por ejemplo, Shakespeare, Marlowe, Johnson, sobre todo Shakespeare, el teatro inglés de esta época fue sostenido, entre otras cosas, por esta reina Isabel I que le encantaba el teatro, ella disfrutaba del teatro y fue mecenas del teatro. Más allá de que ella tenía legitimidad para tomar el trono, no era una reina que se quedaba quieta, ella tuvo que luchar para sostener el trono, hubo quienes se resistieron a que lo tomara por ser mujer, en una época en donde, recordemos, las mujeres no podían ni siquiera actuar en el teatro. Vean la película Shakespeare apasionado, que está bastante buena, aunque no es una película histórica. En esa película aparece Isabel, aparece Shakespeare, aparece Marlowe y aparece una chica que vendría a ser una de las primeras actrices del teatro inglés. Es una historia que se adelantó un tiempo a la aparición de la mujer en el teatro, que la mujer aparece en el teatro inglés más o menos en el siglo XVIII, principio del siglo XVIII, fin del XIX, del XVII, y bueno, esta película está Shakespeare y Marlowe, claramente está en el siglo XVI. Pero es una película muy buena, ganó el Oscar. Y pueden ver la obra María Estuardo de Schiller, en donde Isabel aparece como villana. El tomo número 15 es para la mejor de todas. La señorita Juana de Arco, no es este, no es este es otro de la colección para jóvenes principiantes. Juana de Arco, quien vivió muy pero muy pocos años, al principio del siglo XV, tiene tomo, por supuesto, es quizá la heroína más grande de todos los tiempos. Es como Mulan,
pero real. Extraordinaria guerrera francesa, murió quemada en la hoguera, se dice que a los 19 años, no se sabe bien cuándo nació, pero no tenía mucho más que eso. Ella tuvo una importantísima participación en la Guerra de los 100 años entre Francia e Inglaterra, fue capturada, fue quemada en la hoguera y luego canonizada por la Iglesia. El tomo número 16 es para Madame de Pompadour. Madame de Pompadour vivió en la mitad más o menos del siglo XVIII, el periodo prerevolucionario, fue consejera y amante de Luis XV. No sé mucho de esta mujer, pero si fue consejera debe haber sido muy pero muy inteligente y seguramente lo que sí se sabe es que se estaba viniendo la podrida y en cualquier momento iba a estallar la revolución. Ella estuvo justamente al lado de quien fue el padre de Luis XVI. El tomo número 17 es para la princesa de Éboli. ¿Quién es la princesa de Éboli? Yo tampoco la conocía, pero investigué. Es una cortesana española que vivió en la segunda mitad del siglo XVI. No heredó el reinado y tuvo una importante disputa con Teresa de Jesús, que es mucho más relevante e interesante que ella y de la que vamos a hablar en un futuro tomo. Para el tomo número 18 vamos a volver a los Tudor. Hay muchas mujeres Tudor, prácticamente todas en esta colección. María Tudor. Ella fue la penúltima Tudor. La sucedió justamente Isabel I, de la que ya hablamos, y era la hija de Enrique VIII y de Catalina de Aragón, de la que también hablamos. Ella fue María I de Inglaterra y no hay que confundirla con María Estuardo, que fue María I de Escocia. Esto es un lío. Y este quilombo de nombres, ya lo hablamos en su momento cuando te conté que había leído en un wrap-up los libros de la Reconquista Española y había estudiado un poco la historia del reino portugués y del reino español del siglo XVI, XIV, XV y los nombres de los reyes con números era prácticamente imposible de memorizar. Bueno, acá hay una María I de Escocia y una María I de Inglaterra. Esta que estamos hablando es de Inglaterra, María Tudor. Fue una mujer terriblemente cruel que restauró el catolicismo y ejecutó opositores. Ella es la famosa Bloody Mary. A ella le decían María Sangrienta, a María Tudor. El número 19 es para Josefina Bonaparte. Esta mujer americana, nacida en la Martinica francesa, era emperatriz de Francia, fue la esposa de Napoleón hasta 1810, más o menos por la época que invadía España Napoleón. Ella fue la primera reina, dijimos, hasta 1810. La segunda es María Luisa. Ella murió un año antes que Napoleón y justamente sobre ella cuenta este tomo número 19. Para el número 20 volvemos a los Tudor y a la segunda mitad del siglo XVI. En realidad no es a una Tudor, a una Estuardo. María Estuardo finalmente es el tomo número 20. Hablábamos de María Estuardo, que Schiller había escrito justamente una obra de teatro basada en su vida y era la María Reina de Escocia. Asumió a los 6 días, es quizá la reina más joven que haya existido. Es María I de Escocia, no confundir con María I de Inglaterra, esto ya lo dijimos, pero lo repetimos porque es un lío. El tomo número 21 es para una emperatriz romana, Julia Domna. Ella vivió en el siglo II, principio del III, y fue una emperatriz muy pero muy poderosa. Ella era de los Severos, de la dinastía de los Severos, y por esta dinastía es que luchó realmente muchísimo para preservar la fuerza de su dinastía y la permanencia de ella en el poder. A la muerte de su marido, sus dos hijos se disputaron el poder y ella medió en la guerra civil entre justamente sus dos hijos. Tuvo un papel muy pero muy importante allá por el siglo II, principios del III romanos. Esta sí es la época de máximo esplendor del Imperio Romano. El Imperio Romano te dominaba todo el Mediterráneo ya prácticamente. El tomo número 22 es para Eugenia de Montijo, esta mujer española que vivió como 100 años, pero que fue emperatriz de Francia solo 18. Ella fue la esposa de Napoleón III durante la Segunda República Francesa. Fue la única primera dama que tuvo la Segunda República Francesa porque luego hubo un golpe de Estado y la restauración del imperio. Fue la época de máximo esplendor de Francia como imperio, justamente con intervenciones, entre otros países, en México y también Italia. Retrocedemos en el tiempo para el número 23, siglo XII, tenemos a Leonor de Aquitania, que tiene la particularidad de haber sido reina de Francia y de Inglaterra, no al mismo tiempo, pero de los dos países. Se casó primero con Luis VII de Francia, a quien engañó, y luego con Enrique II de Inglaterra, quien la engañó a ella. ¿Qué tiene de particularidad esta reina? Que cuando pasó de un reino al otro, se llevó los feudos de Francia Occidental, lo que generó más adelante la Guerra de los 100 años. Para el tomo número 24 volvemos a la España de la época de los Reyes Católicos, principios del siglo XVI, y tenemos a María Pacheco. Esta fue una dama castellana que tuvo parte importante en la batalla de Villalar en un levantamiento que se llamó la Guerra de las Comunidades, justamente que se dio en la agitada Castilla
posterior a la muerte de la reina Isabel. Nosotros en Argentina podríamos relacionarla a lo que fue en nuestra historia las Damas de Mayo, aquellas mujeres que se levantaron para construir un país que iba a venir después. El tomo número 25 es para Catalina de Medici, esta importantísima noble italiana del siglo XVI. Ella fue reina de Francia, casada con Enrique II, que era el hijo de Francisco I. Francisco I fue uno de los reyes más importantes de la historia de Francia, quizá el más importante a la hora de unificar lo que es Francia hoy. Esta noble italiana era hija de Lorenzo de Medici, el hombre a quien Maquiavelo dedicó El Príncipe. Otra mujer española, pero en este caso reina de Francia, fue María Teresa de Austria. Hija de Felipe IV, vivió a mediados del siglo XVII y fue la madre del rey Sol, de Luis XIV. Su hijo será quien unifique todo el poder en el regente y quien construirá lo que fue el absolutismo del siglo siguiente, el siglo XVIII. Para el número 27 volvemos a América, en este caso a México, y a principios del siglo XVI, porque estamos hablando de la Malinche. ¿Quién fue la Malinche? Bueno, fue una traidora mexicana, intérprete de los conquistadores durante las invasiones del siglo XVI. Ella fue partícipe necesaria en la conquista porque era justamente la que mediaba entre los españoles y los mexicanos o los pueblos centroamericanos que en ese entonces estaban en guerra. Para España es muy probable que esta mujer sea justamente una especie de prócer, ¿no? Y acá en América no es muy bien vista y yo no creo que sea para nada estampa de lo que es una mujer. Entonces, en esta colección de reinas y rebeldes no sé muy bien qué hace, pero bueno, fue muy importante para la conquista, sin lugar a dudas. Fue una importante pieza del ejército español para quedarse con todos esos territorios en el siglo XVI. Conocemos la historia. La Malinche tiene su libro, es el número 27 de la colección. Para el tomo número 28 nos vamos a la segunda mitad del siglo XV. Catalina Sforza, una cortesana italiana que en realidad es una guerrera. Ella fue una feminista de verdad, estaba casada con el sobrino del Papa y defendió con armas y dientes el Vaticano de quienes quisieron usurparlo. La hicieron prisionera, escapó, asesinaron a sus dos maridos y ella llevó a cabo las dos venganzas. Luego el Papa se volvió enemigo de ella y le atacó los feudos y ella defendió sus feudos del Papa. Pero en esta batalla finalmente ella perdió y fue capturada. Para el número 29 nos vamos a Suecia y tenemos a Catalina, justamente de Suecia, siglo XVII. Esta reina era amiga de Descartes, el autor filósofo del que ya hemos hablado en este canal, autor del discurso del método, de las meditaciones metafísicas. Bueno, ella era, se dice, muy inteligente y llevó a Suecia a ser un país realmente destacado en Europa. Parece ser que no le interesaba tanto el poder porque a mitad de su reinado decidió abdicar y se dedicó a viajar. Muy interesante la vida de esta mujer Cristina de Suecia. Mayor será el viaje que hagamos con el número 30, porque iremos al Imperio Bizantino siglo VI y la protagonista de ese libro será Teodora. Ella era la esposa de Justiniano, emperatriz, justamente bizantina, mujer terriblemente poderosa e influyente. Dicen que además de inteligente estaba buenísima, dicen que era un minón esta Teodora, esposa, repito, de Justiniano. Primera mitad del siglo XVI en el Imperio Bizantino. Su marido Justiniano fue quien intentó unificar el Imperio Romano nuevamente luego de que se hubiera dividido. No consiguió, si bien, la unificación, pero sí recuperar muchos territorios que antes habían perdido. Para el número 31 tenemos una religiosa Teresa de Ávila, conocida como Teresa de Jesús. Ella fue española, vivió en el siglo XVI y además de santa era escritora. Miembro de la Orden de las Carmelitas Descalzas, los temas de sus libros rondaban la espiritualidad y escribió también una importantísima autobiografía llamada Vida de la Madre Teresa de Jesús. El tomo número 32 es Isabel de Farnesio. Esta mujer era italiana, vivió en el siglo XVIII y fue reina consorte de España. Su marido era Felipe V y su hijo Carlos III. Esta familia terriblemente poderosa heredó todo lo de los Médicis y justamente su hijo Felipe sufría depresiones, por lo cual ella tuvo que ejercer el poder prácticamente desde las sombras. El número 33 es uno de esos libros distintos, estos personajes diferentes. Vamos a ir a la época también del año cero más o menos. Se llama Boudica, la protagonista, y era inglesa o lo que hoy es Inglaterra. Vivió aproximadamente entre los años 30 y 60 y era una guerrera y reina isenia, que es una tribu del sur de Gran Bretaña. Ella enfrentó la invasión del Imperio Romano aproximadamente en el año 60, más o menos cuando murió. Perdió las batallas y de hecho fue humillada junto a sus hijas. Aún así, las crónicas hablan mucho pero mucho de su heroísmo. Se desconoce el lugar, fecha y circunstancias de su muerte. Parece ser que existe el cuerpo, pero no se sabe si cometió suicidio, si fue ajusticiada, asesinada. No sabemos muy bien qué pasó, pero la fecha de muerte coincide con la invasión justamente y la época de la guerra. No se necesita ganar la batalla para convertirse en heroína, ¿eh? Fíjense también Juana de Arco, ¿no? Bueno,
El tomo número 34 es Ana de Austria. Esta mujer, reina de Francia que vivió en el siglo XVII, era la esposa de Luis XIII y madre de Luis XIV, protagonista, por ejemplo, de la novela de los Tres Mosqueteros. Ella fue la reina regente de Francia al ser el rey un niño y ejerció junto a Mazarino, su aliado, la lucha y el poder en contra del cardenal Richelieu. Esto lo podemos ver en el libro 20 años después de Alejandro Dumas, que es Los Tres Mosqueteros 2 vendría a ser. Esta es una época muy pero muy convulsa en Francia, que además presagia la mayor convulsión que va a venir con la regencia de Luis XIV. Para el número 35 nos vamos a China, siglo VII, Wu Zetian, así se llama esta mujer. Fue emperatriz de China, única emperatriz de la historia de China. En una sociedad muy patriarcal fue amante de dos emperadores, padre e hijo. Esto es muy pero muy raro en las mujeres que en esa época y en ese lugar en China solían, luego de la muerte de un emperador, dedicar su vida a la castidad. Ninguna emperatriz podía gozar de su sexualidad sin el emperador. A la muerte de su segundo amante adquirió el poder y de hecho impulsó su propia dinastía y reinaría por muchos años, interrumpiría prácticamente la historia de China por 15 años hasta que fue depuesta. El tomo número 36 es una mujer brasileña, Anita Garibaldi. Vivió en el siglo XIX y fue una guerrera brasileña que luchó junto a Garibaldi en la Guerra de la Independencia de Italia. Ella no llegó a ver la Italia unificada, ya que murió en 1849 con solo 27 años. Italia se unificaría un par de décadas más adelante. Volvemos a Roma, el tomo número 37 es para Livia Drusila. Ella fue una emperatriz consorte romana, esposa de Octavio Augusto. En realidad ella fue la primera emperatriz, Octavio fue el primer emperador, así que fue la primera emperatriz de Roma. Le tocó justamente la unificación del imperio y la lucha contra los que lo pretendían también. Aparece particularmente en dos grandes superproducciones de series. Yo puedo recomendar una, Roma de HBO, la serie Roma de HBO, en donde aparece justamente ella, Octavio y demás, recontra recomendado. Y luego hay una llamada Domina de Sky Atlantic que no vi, pero que dicen que también es muy buena. Livia Drusila, entonces el tomo número 37. El tomo número 38 es para María de Medici, que vivió entre los siglos XVII y XVIII, fue una noble italiana y reina de Francia. Ella era la madre de Luis XIII, esposa de Enrique IV. Era la suegra de Ana de Austria, de la que hablamos hace muy poquito en el número 34. Ella fue una gran mecena de las artes junto a toda su familia en el periodo del Renacimiento italiano más puro, continuando con lo que había hecho justamente sus antecesores en los siglos, por ejemplo, XV. Para el número 39 volvemos al Imperio Romano, principios del siglo V, y tenemos a Gala Plácida, una emperatriz romana. Ella era la esposa de Constancio III y era la hermana de Honoro y Arcadio, entre quienes su padre, Teodosio I, había dividido el reino. Con su marido debió hacer frente a los bárbaros, lucharon contra los bárbaros y trataron de mantener la unidad del Imperio Romano recientemente creado. Bueno, no exactamente creado recientemente, sino con su esplendor en las décadas y siglos anteriores. El número 40 es para una mujer nacida en Siria, Zenobia. Esta mujer vivió en el siglo III y fue la reina de Palmira, en la actual Siria, y de Egipto luego de las conquistas. Luchó con Roma para mantener la libertad de su pueblo y perdió justamente con el imperio en una época que justamente los romanos tenían un esplendor enorme y eran dueños de todo. Su causa de muerte es desconocida, no se sabe realmente si ella fue ajusticiada o si fue liberada luego de la guerra. Entre los siglos XVI y XVII vivió Margarita de Valois, quien es la que ostenta el tomo número 41 de la colección. Ella es reina consorte de Francia y Navarra, hija de Catalina de Medici, de la que ya hablamos, y Enrique II de Francia. Se casó con Enrique III de Francia, que es también Enrique IV de Navarra. Lío, esto es un lío, pero es el mismo hombre. Enrique era jefe de los hugonotes, estos eran los protestantes, en las guerras de religión francesas, y dicen que el matrimonio entre estos dos personajes pudo haber sido el desencadenante de la llamada Matanza de San Bartolomé. Sobre ella escribió Alejandro Dumas, La reina Margot, que no la deja bien parada, aunque no es esta novela considerada histórica. Para el número 42 volvemos a Francia, siglo XVI, primera mitad del siglo XVI, y tenemos a Diana de Poitiers, que era la amante de Enrique II de Francia, y esto le generó un enfrentamiento con Catalina, de la que ya hablamos, Catalina de Medici, de la que hablamos otra vez, bastantes veces. Cuando murió Enrique, Catalina justamente la despoja de la nobleza, de la corte, le quita todas las joyas de la corona, toda, y la deja sin nada. No parecía interesarse mucho por la política, no se conoce discurso ni nada que haya escrito esta mujer. Su máximo logro fue levantarse a Enrique y realmente no entiendo muy bien cuál es el aporte que hace a la lucha de las mujeres en la historia este personaje. El tomo número 43 es Olimpia, supongo que es la Olimpia que vivió en el siglo XVIII, escritora y filósofa francesa. Diferente que Diana, que la que acabamos de hablar, Diana de Poitiers, ella hizo extraordinarios aportes a la filosofía
y a la Ilustración francesa, escribió Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadanía, hizo varios aportes a los derechos justamente femeninos y escribió un famoso libro, La esclavitud de los negros, por el que fue encarcelada. Como mujer empezó usando un seudónimo, pero luego se ganó su lugar entre los intelectuales en los círculos y pudo usar su propio nombre para publicar sus artículos y libros. Se codió con intelectuales desde muy joven en la época de la Ilustración, fue activa durante la Revolución Francesa, luchó también por los derechos de los niños. Hoy, qué lindo es hablar de estas mujeres, qué lindo es hablar de escritoras, de filósofas, en el medio de tantas reinas. Y ahora nos vamos a la Italia de la primera mitad del siglo XIII, Clara de Asís, el número 44 de la colección. Esta religiosa fue canonizada en 1255, a 2 años de su muerte, era de familia rica, siguió las enseñanzas de San Francisco de Asís, a quien oyó predicar. Ella ayudó al ministerio de San Francisco creando la Orden de las Damas Pobres, que estaba dentro de los franciscanos. Ella representa muy pero muy bien la lucha de las mujeres por la libertad y su independencia, ya que para ser monja rechazó un matrimonio económicamente muy conveniente. No sé cómo se pronuncia el nombre de esta faraona egipcia que aparece aquí, que es el número 45 de la colección. Es una faraona justamente que vivió en el siglo XV a.C. Ella es la segunda faraona de la que se tiene conocimiento y ostentó un poder muy pero muy extenso y muy amplio para una mujer de su época. Ella era hija única de Tutmosis I, hija única, lo cual le permitió justamente ostentar todo el poder en su persona. Imagínense ustedes una reina absolutista del siglo XV a.C. Para el número 46 viajamos al Imperio Otomano, siglo XVI, Roxelana. Ella fue la esposa del sultán Solimán el Magnífico, este famoso regente del Imperio Otomano, y fue pionera en lograr cambios en las reglamentaciones acerca del comportamiento y el papel de las mujeres dentro del sultanato, ¿no? Esto la hizo sobresalir sobre el resto de otras mujeres importantes. Consideremos que claramente no era la única mujer del sultán. Ella estuvo al lado de su marido todo el tiempo como asesora, algo que no solían hacer las esposas de los gobernantes en esa época y en ese lugar. El número 47 es el prototipo de lo que es la primera dama moderna de un país presidencialista. Es Martha Washington. Siglo XVIII, Estados Unidos, como decimos, ella no solamente se centró en convertirse en una mujer importante para Estados Unidos, sino que en general los países presidencialistas toman la figura de la primera dama como algo muy relevante y la primera dama ocupa ese lugar importante para la figura del presidente. Estados Unidos fue la primera democracia presidencialista de la historia y esto puso a Martha Washington en un lugar claramente destacado, ¿no? Como la figura de una primera dama. No fue justamente una presencia decorativa. Estando al lado de su esposo hasta su muerte, lo siguió incluso hasta la guerra. El número 48 es para Madame Roland, revolucionaria francesa, siglo XVIII, que cometió quizá el error más grande de la rebelión, el asesinato de Marat. ¿Quién era Marat? Era uno de los dos más grandes revolucionarios de los jacobinos, del partido jacobino. El otro era Robespierre, que llevó a cabo justamente el reinado del terror post-revolución francesa. ¿Qué generó este asesinato? Bueno, fundamentalmente dos cosas. Primero, su muerte en la guillotina cuando la agarraron, y después Francia completamente sumida en el caos. Dicen que era muy pero muy inteligente esta señora, a quien se le dedica el número 48 de la colección. Nos vamos al siglo XV francés para el número 49, Agnes Sorel. Ella fue amante de Carlos VII y tiene la particularidad de ser la primera amante reconocida oficialmente. Fue una amante real, ¿no? También fue modelo, por ejemplo, modelo del cuadro La Virgen con el Niño de Fouquet. Como característica se dice que era muy bella y poco más. La verdad que no es demasiado relevante este personaje. Sí es relevante la número 50, Cixi. Dicen que también era muy pero muy bella y que a los 14 años fue ofrecida o entregada al emperador, quien la eligió como una de sus compañeras entre 60 chicas. Esto le permitió vivir como una noble. Digamos, en la China de esta época, siglo XIX, el emperador solía hacer una tabla de posiciones y ponía a sus amantes, le daba puntos y iban ascendiendo o descendiendo en la tabla como un torneo de fútbol. Ella ocupaba originalmente el puesto número 6, llegó a estar el sexta en esa tabla. Fíjense que es un horror hablar de esto, pero bueno, generalmente lo que te puedo decir de esta mujer es que fue ascendiendo en la consideración del emperador hasta ocupar puestos de poder, que no era común para una mujer de la época. Y también fue estudiando y aumentando su inteligencia y llegó a estar segunda. Si bien ella estaba en el segundo lugar, fue la madre del hijo del emperador, lo cual la convirtió en la reina
cuando su hijo a los 5 años asumió el trono tras la muerte del emperador. Fíjense qué interesante, ¿eh? Quedar segundo en la tabla no le fue tan mal. A partir de aquí, y a través de golpes de estado y muertes dudosas de los demás herederos al trono, va a ocupar justamente los puestos de poder desde las sombras o desde la corona hasta su muerte. En el puesto número 51 tenemos a Margarita de Austria, reina consorte de España y Portugal. La verdad es que es un poco confuso porque existen bastantes Margaritas de Austria, es una cosa rarísima, pero es así. Cuando busqué información me costó por esto. Ella vivió entre los siglos XVI y XVII, fue la esposa de Felipe III. No es tan importante Felipe III, pero bueno, podemos decir que es la sucesora en el trono de Ana de Austria, que ya hablamos de ella, de Ana de Austria. Fue una gran protectora de las artes y aconsejó a su esposo en muchos temas de la regencia. Durante su reinado se expulsa definitivamente a los moriscos de España y se consolidan las colonias en América. También mecenas de las artes, pero italiana, y entre los siglos XV y XVI, tenemos a Isabel de Este. En el número 52 tenemos entonces a esta noble y mecenas italiana que ayudó, entre otros, durante el Renacimiento, a autores como Rafael y Mantegna. Además de mecenas, fue una destacada personalidad política de la época que recordemos en esta Italia con tantos estados, esta Italia no unificada, dividida, que generó el príncipe de Maquiavelo, ¿no? Esta idea de tener tantos países en una sola nación, con un solo idioma. El número 53 es para Isabel de Brasil, fin del siglo XIX, principio del siglo XX, esta emperatriz brasileña ostenta su nombre el número 53 de la colección. Durante el Viejo Imperio, en 1888, es cuando se declara la Ley Áurea, que es ni más ni menos que el fin de la esclavitud en Brasil. Es esta la emperatriz que realiza este edicto, esta ley. Ella era la hija de Pedro II, el emperador, y recordemos que en esta época el Imperio de Brasil tenía como capital a Río y llegaba hasta lo que hoy es Uruguay. De hecho, estuvo con Argentina en guerra por la provincia cisplatina, lo que es hoy justamente la República Oriental del Uruguay. Tampoco sé pronunciar bien el nombre de esta reina india, cuyo nombre justamente ocupa el puesto número 54 en esta colección. Lakshmi Bai, o como sea que se pronuncia, tuvo una importantísima participación en el levantamiento, en la rebelión de 1857 contra el Raj inglés. Esta es una especie de virrey que tenía Gran Bretaña en la India. Fue capturada en una persecución huyendo de un castillo tomado y murió a los 30 años. Realmente estamos hablando de una guerrera como Juana de Arco, aunque Juana de Arco murió más joven incluso, pero son esas personalidades importantes que rescata esta colección, porque pocos yo no la conocía. ¿Ustedes? El tomo número 55 es de Olimpia Maidalcini. Esta mujer que logró colar a su hijo en el Vaticano vivió más o menos en la primera parte del siglo XVII. El Papa era su cuñado, Inocencio X, y su hijo fue justamente tomado como colaborador, aunque parece que no era tan bueno en su trabajo, y fue despedido. Ella igualmente siempre estuvo al lado del Papa y metió la mano en todos los asuntos del Vaticano, e incluso se dice que durante los últimos años de vida del Papa, o en los últimos meses, el último año particularmente, casi todas las decisiones las tomaba ella. El tomo número 56 está dedicado a Margarita de Parma, nacida en Flandes, hoy Países Bajos, vivió durante el siglo XVI y fue una importante gobernante de este país. Ella era nieta de Juana la Loca, de los que hablamos, y bisnieta de los reyes católicos. A ella le tocó hacer frente a varias rebeliones y generalmente no le fue muy bien. Países Bajos, bajo yugo español, como casi toda Europa en aquel entonces, se independizaría muy pero muy poco tiempo después. El tomo número 57 es para Margarita de Anjou. Ella fue una reina consorte inglesa del siglo XV. Ella era francesa y se casó con Enrique VI durante la Guerra de las Dos Rosas, episodio de guerra civil inglesa por la sucesión del trono en el siglo XV, siendo líder de la casa de Lancaster. ¡Lannister! ¡Ay, quiero pelear con el verano! No, tranquila, dije Lancaster, no Lannister. Los Lancaster son como una especie de Lannister, pero de otro universo. Era una mujer muy fuerte que tomó protagonismo en la guerra cuando su esposo enfermó. Fue prisionera de guerra luego de perder una batalla y rescatada. Murió un par de años antes de que terminara la guerra, que los Lancaster finalmente ganaron, estableciendo la dinastía Tudor, de la que ya hablamos en números anteriores. El tomo número 58 es para Isabel de Francia, reina consorte de aquel país que vivió en la primera mitad del siglo XIV. Los ingleses la apodaban la Loba de Francia. Estaba casada con Eduardo II, que según dicen las crónicas de su época era homosexual,
y muy poco apto para el reino, lo que generaba que a veces tuviera que ver esta mujer como los amantes de su esposo tomaban las decisiones. Isabel luchó contra ellos, en especial en favor de su hijo Eduardo, para justamente preservar sus derechos de sucesión al trono. Hay otra Isabel de Francia que fue reina de España durante el siglo XVII en ausencia del rey, cuando éste se fue a luchar justamente en una guerra contra Francia. Yo no sé cuál de las dos Isabel será la que estará en este libro, si hay algún español que tiene el libro o algún mexicano. Esta colección en México salió con el nombre de Poderosas, que me diga cuál de las dos Isabel de Francia es la que está en el libro. Yo por las dudas te cuento sobre las dos, me extendí más en la primera porque me resultó más relevante. El tomo número 59 es para Matilde di Canosa, esta italiana, esta noble italiana, que vivió en el siglo XI, principios del XII, tuvo un relevante papel en la batalla entre el Papa Gregorio VII, a quien ella apoyó, y el emperador Enrique IV. El clímax de esta batalla justamente tuvo lugar en su castillo y su apoyo al Papa incluyó formar parte de las tropas. Esta guerrera llegó a dirigir en algún momento la lucha y también dio apoyo económico a la causa. Y llegamos al puesto número 60, por fin hemos terminado, con una escritora. No hay muchas escritoras en esta colección, pero esta mujer es Cristina Tribulzio di Belgiocoso, italiana, vivió en el siglo XIX, fue una importante escritora, filósofa, pensadora, socialista, que formó parte de la Guerra de Independencia de Italia. Liberal y feminista, murió en 1871 y con ella terminamos entonces el análisis de estos 70 tomos de la colección Reinas y Rebeldes. Yo esta vez no voy a elegir los imprescindibles porque la verdad es que en general ninguno de estos libros es imprescindible, porque ninguno es un clásico acá. Lo importante, cuando yo hablo de los imprescindibles, suelo hablar de libros que no pueden faltar en tu biblioteca, clásicos de la literatura, de la filosofía, y en este caso claramente dependerá de tus gustos, si te gustan más las reinas, las escritoras. Cada uno, nosotros hablamos uno por uno de los 70 tomos, hablamos de las 70 mujeres que ocupan los lugares en esta colección, y bueno, dependerá ya de cada uno de ustedes elegir cuál les gusta más, cuál les gusta menos, si quieren tener toda la colección. Nosotros estaremos haciendo en breve el unboxing de los libros para mostrarte cómo son por dentro. Déjame en los comentarios cuáles son los libros que más te interesó, si tenés esta colección, si la compraste, si no la compraste, si salió en tu país, si no salió. Si leíste estas biografías, si te gustan los libros con mujeres protagonistas y las colecciones, no podés dejar de visitar este video en el cual analizamos justamente la colección Novelas Eternas, en donde sí son clásicos de la literatura con mujeres protagonistas y hacemos el análisis de cuáles son los imprescindibles. Y si no, aquí abajo está el libro que YouTube interpreta, que es para vos el mejor de los que tenemos en este canal. No dejes de suscribirte, darle like al video y dejarme un comentario para que se arme la charla, y nosotros nos vamos a estar viendo en el próximo video. Espero que sea muy pero muy pronto. Atención porque se vienen más y más colecciones. Chao.